Saludos, ¿cómo le va en este día? Hoy les voy a hablar acerca de una enseñanza, o unas cuantas enseñanzas de las que ya he puesto en los videos en internet, de un hombre que es un falso maestro que se llama Armando Alducin. Este hombre, Armando Alducin, en el video que yo les voy a poner más adelante, habla acerca del dinero y acerca del dinero en cuanto a la administración dentro de las iglesias. Más específicamente, habla de lo que corresponde al diezmo y también a las primicias. Vamos a ir viendo cómo este hombre, de a poco, a todos los oyentes que él tiene allí en el auditorio, los va introduciendo y lo va llevando al lugar que él quiere llevarlo. Yo se lo voy a explicar para que usted lo entienda. Voy a ser ahora preciso en el tema para que usted lo pueda entender. Veamos cómo Armando Alducin engaña y termina haciendo que todos los que están allí en el auditorio escuchando sus enseñanzas sobre el diezmo y sobre las primicias, terminan considerando que todos sus bienes personales y el dinero que poseen no les pertenece. Vamos a ver esto y lo vamos a entender acerca de este tema mientras yo les vaya explicando. Armando Alducin les dice a los que están allí en el auditorio que el dinero es la prueba de ácido del carácter cristiano. O sea, le está diciendo que, así como se prueba el oro con el ácido para saber si este metal es de calidad o no es de calidad, o si es oro fino o no es oro fino, también les dice Armando Alducin que el dinero es una prueba de ácido del carácter cristiano. Yo quisiera que algún creyente o cristiano que defienda a Armando Alducin o que lo defiende siempre, me dé algún texto bíblico, me dé algún versículo bíblico donde diga que el dinero es una prueba para el cristiano, o que el dinero es una prueba de ácido que prueba el carácter del cristiano. Seguramente me podrán citar algunos textos bíblicos de Proverbios o algunos textos bíblicos de algunos apóstoles que hablaron del amor al dinero, pero que pruebe el carácter cristiano. Yo quiero que alguien por favor me lo demuestre o que defienda a Armando Alducin en este tema. No existe en la Biblia, no hay en la palabra de Dios una enseñanza que diga que el cristiano, para ser verdadero cristiano y ver su carácter, tiene que pasar por la prueba del dinero. Por favor, que alguien se atreva a defender a este hombre. También dice Armando Alducin que la Biblia nos enseña que no somos dueños de nada. Yo quisiera decirle a Armando Alducin, parece que usted no leyó el Salmo 115, versículo 16, que dice que la tierra, el planeta completo, le fue dado al ser humano. Dios se lo dio al ser humano. La tierra, con todo lo que hay en la tierra, con los minerales, el agua, las bestias, todo lo que existe en este mundo, Dios se lo dio al ser humano. Sin embargo, Armando Alducin les dice que Dios es el dueño de todo y que el ser humano no es dueño de nada. Y le dice Armando Alducin que nosotros somos simplemente administradores o mayordomos de este mundo. Entonces, Armando Alducin lea el Salmo 115, versículo 16, y también, ¿por qué no?, Génesis 1:26, y va a ver cómo Dios le dio al hombre el señorío sobre todo lo que hay en este mundo. Y todo lo que sucede en este mundo es responsabilidad exclusiva del ser humano que ha recibido esta autoridad delegada de parte de Dios. Somos señores de la creación. O sea que todo lo que hay acá en la tierra, señor Armando Alducin, es de la humanidad. Dios se lo regaló a la humanidad. Dios también tiene un corazón bueno y obsequia. Regala cosas, así como Dios regala dones, también regaló
este mundo a la raza humana para que la raza humana disfrute de la creación de Dios. Armando Alducín dice que somos simplemente administradores y mayordomos y que a Dios le pertenecen no solamente el diezmo, sino también el 100% de todo nuestro sueldo. Usted lo va a ver más adelante en el video que le voy a poner. O sea que ya sepa usted a partir de este momento que Armando Alducín está diciendo que el sueldo que usted cobra por el cajero automático, el 100% de ese sueldo no es de usted, según Armando Alducín, es de Dios, según él. Vamos entendiendo lo que le voy diciendo. Eso dice Armando Alducín, no lo digo yo. Y dice también Armando Alducín que el asunto es cuánto de mi dinero, mis propiedades, mis riquezas, mi amor y mi tiempo debo a darle a Dios, sino que, dice Armando Alducín, sino cuánto del dinero que le pertenece a Dios, cuánto de su amor, de su tiempo y de lo que hizo por mí, lo debo retener para poder usarlo para mí y para mi familia. Fíjese usted en el video que lo voy a poner más adelante cómo Armando Alducín usa la palabra retener. Repite varias veces la palabra retener. Le está diciendo a los que están allí en el auditorio que no retengan el dinero, sino que lo entreguen a la iglesia, que lo entreguen a la obra de Dios. Que el dinero no es de ellos, que las propiedades no es de los creyentes, que las riquezas, el tiempo, todo, le dice Armando Alducín, todo lo material le pertenece a Dios. Y más que nada el dinero y las propiedades, que no retengan nada del dinero. Y les dice más adelante que el asunto del dinero no es que es mío, sino que es de Dios. Ahí les dice más directamente que el asunto no es que el dinero sea mío, sino que el asunto es que el dinero es totalmente de Dios. Entonces Armando Alducín los guía, los lleva al engaño, haciéndoles estas dos preguntas. ¿Consideramos nuestro dinero como nuestro? ¿O consideramos el dinero como el dinero de Dios? ¿Nuestro dinero es nuestro o el dinero que tenemos es de Dios? Y los lleva a pensar y a reflexionar. Los va guiando, los va engañando. Entonces ya les va diciendo desde el principio que el dinero que ellos tienen, todos los congregantes que están allí reunidos, escuchándole a él, se van convenciendo que el dinero que tienen, del sueldo que van a cobrar a fin de mes, ni un peso les pertenece a ellos, sino que les pertenece a Dios. Entonces acá ya los va introduciendo de a poquito, los va metiendo en el tema, haciéndoles comprender erróneamente, de que todo el dinero le pertenece solamente a Dios y que el dinero que cobramos nosotros para comer, para vestirnos, para pagar las cuentas que tenemos, todo ese dinero, a pesar de que lo cobramos y lo tenemos en la billetera o en las carteras, no es de nosotros. Eso dice Armando Alducín y eso es falso. Eso no es así. Dios le dio al ser humano todas las cosas de este mundo. Y el sueldo, créame, hermano, el sueldo es de usted. Todo, el 100% es suyo. Dios se lo dio a usted para que usted sea un administrador de ese dinero. Ahora, Armando Alducín le dice que usted le debe todo ese dinero a Dios y que usted debe ser generoso al ofrendar y al diezmar. Pero usted se va a dar cuenta cómo Armando Alducín en el video no les dice que entreguen el dinero del sueldo en cualquier lado afuera de la iglesia, sino que les dice que entreguen el dinero para la obra. O sea que le está diciendo dónde deben invertir el dinero. Eso lo va a ver un poco más adelante usted. Y le muestra una ilustración donde les habla de un tal administrador, de un tal Pancho Pistolas, hace un chiste ahí, una broma, y Alducín les dice que Pancho Pistolas sería el administrador de una empresa donde el dueño de esa empresa sería Dios, y que Pancho Pistolas recibiría de parte del dueño de esa empresa la comisión de administrar esa empresa.
pero que si Pancho Pistolas no le rinde cuentas al dueño de la empresa como corresponde, el dueño de la empresa, que es Dios, perderá la confianza en Pancho Pistola, porque Pancho Pistola le está robando al dueño de la empresa, o sea que le está robando a Dios. Con esto le dice Armando Alducín que todo creyente que no le da el diezmo y la ofrenda a Dios, le está robando a Dios. Desde ya le está diciendo y les está poniendo en sus mentes que son ladrones. Dígame, ¿usted quiere ir a una iglesia a donde a usted le digan que es un ladrón? ¿Usted quiere ir a una iglesia donde a usted le digan a su conciencia que usted le está robando a Dios? Bueno, eso hace Armando Alducín en este video. También le dice que o a Dios le damos, o de lo contrario, si no le damos, le estamos robando. Y así lo va guiando y lo va llevando. Y acá le hace una pregunta a Armando Alducín, que usted también lo va a ver en el video, y le dice, de parte de Dios habla él, como si tuviese autoridad para hacerlo. Y le dice, ¿quieres mi bendición? ¿Quieres sanidad para tu hijo? ¿Quieres un buen trabajo? ¿Quieres cambiarte de casa, que te prospere? ¿Quieres que te haga pastor o ser diputado? Bueno, entonces, dale a Dios lo que es de Dios. No le robes a Dios. Y le dice que si en lo poco le son fiel, entonces Dios los va a poner en el lugar que ellos quieren. O sea, si querés ser pastor, si querés ser diputado, si querés prosperar, si querés sanidad para tu hijo, si querés bendiciones, si querés un buen trabajo, tenés que serle fiel a Dios, dice Armando Alducín, dándole el dinero que le pertenece a Dios. Entonces, si no haces eso, obviamente no vas a tener la bendición. Si no haces eso, no vas a ver sanidad para tu hijo. Si no haces eso de darle plata a Dios, no vas a tener un buen trabajo, no vas a prosperar, nunca vas a llegar a pastor y nunca vas a ser diputado. ¿Qué opina usted? Sigamos. Dice Armando Alducín que si le estamos robando a Dios desde hace muchos meses, ¿por qué no estamos quejando? Ya le está diciendo, porque él está sabiendo que hay muchos allí en el auditorio que hace bastante tiempo que no ponen plata, ni diezmo, ni primicia, ni ofrenda en la iglesia. Entonces él sabe que hay personas allí que ya están siendo entrampadas por la enseñanza y ahora está recurriendo a que ellos piensen, reflexionen y digan, es mucha la plata que le debo a Dios, tiene razón Armando Alducín, voy a juntar el dinero y lo voy a traer a la iglesia para que sea invertido en las cosas del reino. Ya le está engañando y lo está llevando mucho más profundo dentro de esta falsa enseñanza. Acá le dice que le está robando a Dios. Si le está robando a Dios desde hace ya muchos meses, ¿por qué no estamos quejando? Mire cómo los culpa a todos los que están en el auditorio de ser ladrones, cuando la Biblia dice que Cristo limpió todas nuestras culpas. ¿Quién es el que hace esto? Satanás. El diablo te trae a tu mente aquellas cosas que son del pasado y te hace sentir culpable. Entonces después les habla de la ley de la cosecha y les dice que tienen que sembrar en el reino, porque si no siembran dinero en el reino, no van a cegar bendiciones materiales. Y le dice, ¿quieres que te vaya bien en el trabajo? ¿Cómo quieres que te vaya bien en el trabajo si vos le estás robando a Dios? Los vuelve otra vez a culpar de ladrones. Y le dice también que la única forma de demostrar con una acción que vos le tenés fe a Dios y le crees a Dios es dándole a Dios. Yo le pregunto a Armando Alducín, ¿esa es la forma bíblica de demostrarle a Dios que tienes fe en Cristo, que tienes fe en Él, dándole dinero a Dios a través de la obra? Esa es la forma bíblica, esa es la enseñanza de la palabra de Dios. En la Biblia está escrito eso. Yo le puedo decir, hermanos, Armando Alducín miente. Para demostrarle a Dios que crees en Él no hace falta que le des dinero, ni a Dios ni a la obra. Eso seguramente vos que estás recibiendo lo que te estoy diciendo, lo comprendés y lo entendés bien allí en tu conciencia.
También le dice Armando Alducín que si retenemos lo que Dios nos da, entonces ya Dios no nos dará nunca más sus bendiciones. Vuelve a utilizar la palabra retener. Entonces le está diciendo que suelten el dinero que tienen, no lo retengan, no le roben, porque si ustedes le roban, ahí le dice Armando Alducín, ya Dios no les dará más bienes materiales. Y mire lo que dice también en uno de los puntos. A Dios le interesa encontrar personas en la iglesia a quienes decirle, vos vas a ser un canal y te voy a dar bastante porque eres un hermano que podrías sostener hasta 6 iglesias y te voy a multiplicar porque tienes 5 años de ser fiel. ¿Qué opina usted? Escuchó lo que dije, ¿no? Armando Alducín dice que Dios busca dentro de las iglesias personas que sean de canal de bendición en la parte económica. Yo quiero que alguien me muestre en la Biblia dónde dice o está escrita alguna doctrina parecida que diga que Dios está buscando dentro de las congregaciones hombres y mujeres que aporten dinero. ¿Dónde está eso? Eso no está, eso no es bíblico, eso es mentira. Bueno, sigamos, la ley del sacrificio. Acá le dice que tienen que dar algo que les cueste, que no den lo que les sobra. Entonces le comienza a lavar la cabeza diciéndoles que si todavía les queda duda después de todo lo que les dijo, que ahora no le quepa ninguna otra duda, que si tienen poco dinero, van a tener que hacer el sacrificio de entregar hasta el poco dinero que tienen. Y después también le dice que triste es creer que le estás dando a los hombres. Otra lavada de cabeza. Si vos estás allí en el auditorio escuchando lo que él dice y estás pensando, no, yo no le voy a dar a Alducín y a los pastores el dinero porque son hombres. Entonces él te dice que es triste que vos creas así. En realidad él le dice cuando lo que estás haciendo es darle a Dios, porque es Dios el que te está mirando el corazón. Y ahí les habla de la ofrenda de la viuda, cuando Jesús vio que la ofrenda ponía unas moneditas allí en Jerusalén. Y les dice que deben darle a Dios sin esperar nada. O sea que, otra lavada de cabeza, ya que si vos aportás gran parte de tu dinero a la obra de Dios dentro de su iglesia y darle plata a sus pastores, entonces no tenés por qué estar esperando respuesta o que los pastores te den cuenta del dinero que vos estás aportando. No preguntes, no averigües, no quieras saber nada de lo que se hace con el dinero. O sea, te dice Armando Alducín, no esperes respuesta, no esperes que alguien te dé cuenta. Vos dalo, cerrá los ojos, cerrá los oídos y entregá. Da plata, entregá dinero. Le dice que los cristianos deben imitar a los macedonios en la época de Hechos de los Apóstoles, que dieron mucho más allá de sus fuerzas. Yo me imagino que allí, en el auditorio, seguramente habrá habido muchísimas personas que estaban con dinero justo. Y él está diciendo, aún cuando tuvieres lo justo en tu cartera, en tu billetera, entregalo a Dios. También le enseña a ser dadores alegres, o sea, le dice, si te fuiste y entregaste el poco dinero que tenías, no te vayas triste de la iglesia. A tu casa volvete contento, feliz. O sea, vos tenías 10 pesos para volver a tu casa, para volver en un taxi, por ejemplo, o volver en el autobús. Y los únicos 10 pesos que tenía era eso y lo diste en ese momento que él predicó. Te volvés caminando, pero tenés que volverte contento. ¿Qué opina usted? Le pregunta también, ¿quieres asegurar tu futuro y tu vejez? Entonces, dale a Dios. Yo no sé si reírme de esto o llorar, pero prefiero denunciar esto públicamente para que usted se dé cuenta de los engaños en los que introduce este hombre a las multitudes en toda Latinoamérica y gran parte del mundo. Vos querés asegurar tu jubilación, querés asegurar tu vejez, entonces dale a Dios. ¿A dónde? ¿Afuera de la iglesia?
tu plata a una persona pobre de otro barrio, a un pobre que no conoces? No, tu dinero tiene que ser puesto en la iglesia, no afuera. Eso es lo que él enseña. Y le dice, los alienta finalmente a diezmar y entregar las primicias. Y usted se va a fijar cómo él le cita también Malaquías 3:10, donde les dice que hay que darle a Dios los diezmos y que no hay que robarle. Entonces él, en la oración final que hace en el video, él le dice que, según Malaquías 3:10, no le roben a Dios. Yo he puesto unos videos anteriores donde hay hermanos que discuten y defienden a este falso maestro, y yo quiero que se den cuenta que acá, al final del video, les cita Malaquías 3:10, y en otro video que yo hice anteriormente, que también está en mi canal, él dice que ya no estamos bajo la ley. Sin embargo, acá, en este video, les dice que obedezcan la ley. Entonces, ¿dónde está la verdadera enseñanza? No hay. Hay toda una mezcla de enseñanza mentirosa, de una enseñanza oscura, una enseñanza malintencionada, que lleva al creyente a que sienta que todo lo que posee, ya sea su casa, su auto, sus propiedades, su cuenta bancaria, todo el dinero que tiene no le pertenece a él, sino que le pertenece a Dios. Entonces vos llegás sabiendo a la iglesia que todo lo que tenés es tuyo, y te vas de la iglesia sabiendo o entendiendo lo que él te quiso enseñar, que todo lo que tenés le pertenece a Dios. Entrás con dinero en la billetera y salís con la billetera vacía. Entrás con dinero en la cartera y salís con la cartera vacía. Bienes materiales. Pregunta, ¿por qué Jesucristo y por qué la Biblia le da tanta importancia al dinero y a las enseñanzas de Cristo? Por tres razones principales. Número uno, porque el dinero es una de las partes centrales de la vida del ser humano, y el dinero nos afecta desde que nacemos hasta que morimos. Jesús no hubiera sido realista si no le hubiera dado esa importancia que tiene para nosotros el dinero. En segundo lugar, porque el dinero es la prueba de ácido del carácter cristiano. Ya sea que una persona sea pobre o que sea rica, mediante el uso que le dé al dinero, descubriremos el carácter que esa persona tiene. No se puede ser neutral en relación al dinero. Y en tercer lugar, porque el dinero solo puede ser usado para dos fines, nada más en la vida: para el bien o para el mal, para hacer bendición o para hacer maldición. Hay muchos cristianos y muchas iglesias que usan esto para el mal, usando como pretexto la palabra de Dios. Y eso no lo bendice Dios, porque con Dios no hacemos negocio. No podemos enseñar, dame y Dios te dirá, dame y Dios va a sanar a tu enfermo, dame y te vas a dar las cosas, ¿verdad? Tenemos que enseñarle a la gente, Dios ama al dador alegre. Aquellas personas que le dan sin esperar recibir. Y solo las personas que dan sin esperar recibir son las que Dios bendice. Porque cuando lo das con motivos equivocados, Señor, ¿te acuerdas que te di 25,000 pesos hace 3 meses y no me has sanado mi chamaquito? Cuando hay ese motivo en el corazón, olvídate, ¿verdad? Porque Dios no es socio tuyo ni comerciante de nadie. El dinero puede ser usado para bendición o para maldición. Veamos ahora las leyes de las ofrendas en la Biblia. Número 1, la ley de la administración. La Biblia nos enseña que no somos dueños de nada. Para acabar pronto, todo lo que tenemos le pertenece a Dios, y lo que Él tenemos nos lo ha dado nada más para administrarlo. En Lucas capítulo 12, versículo 42, dice la Biblia: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? ¿Cómo nos llama Dios? Mayordomos, administradores. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo
le dé la ración. Realmente no es el diezmo lo que le pertenece a Dios. A Dios le pertenecen los 10 diezmos de nuestra vida. El asunto no es cuánto de mi dinero, mis propiedades, mis riquezas, mi amor, mi tiempo le debo dar a Dios, sino cuánto de su dinero, de su amor, de su tiempo y lo que hizo por mí, lo debo retener para poder usarlo para mí, para mi familia. Esa es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Se acuerdan ustedes en la parábola de los talentos en Mateo 25? El siervo flojo y malo, Dios le da a uno 10 talentos, a otros 5 talentos, a otros 3 talentos. Y mucha gente, el mundo de la política y filosóficamente, siguen insistiendo que la pobreza es el problema del ser humano. Y que si en México no hubiera pobres, y fue lo que Carlos Marx estableció con la dialéctica materialista, que si se acabara y se derrumbara el poder de la burguesía, y el proletariado tomara la burguesía, y si se acabara con la pobreza, y la pobreza, etcétera, etcétera, estamos viviendo en Alicia en el País de las Maravillas. Señores políticos, señores economistas, porque la pobreza nunca será erradicada del mundo. Jesús Cristo dijo, siempre tendremos pobres entre nosotros. Y el ser pobre no significa menos privilegiado, así como el ser rico significa muchas veces la peor desgracia que te pueda pasar. Porque la maldición del dinero en una persona que no tiene la sabiduría para administrarlo es peor que nunca hubiera tenido ni un techo donde dormirse. Así que tenemos nuestros valores totalmente tergiversados porque no podemos ver con claridad como Dios ve las cosas. El asunto del dinero entonces no es que es mío, sino que es de Dios. ¿Consideramos nuestro dinero como nuestro o como de nuestro amo o como de nosotros? Dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo del 1 al 2, el apóstol Pablo, porque ténganos los hombres simplemente como administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, cada uno, sea hallado fiel. 1 Corintios 4, del 1 al 2. Se requiere que el administrador sea hallado fiel. Yo tengo una fábrica, por ejemplo, como un ejemplo, y nombro a Pancho Pistolas, mi administrador de la fábrica. Pancho, yo viajo mucho, encárgate, aquí están los diezmos, aquí está la nómina, aquí está para la luz, aquí está, etcétera, etcétera, los ingresos tú los vas a manejar, tú vas a pagar, me vas a guardar lo que sobre, etcétera, etcétera, y voy a venir a hacer cuentas contigo cuando tú menos lo esperas. Y si yo al hacer una auditoría de mi empresa encuentro que hay salidas de dinero inexplicables, ¿ustedes creen que yo voy a tener confianza en Pancho? No, porque Pancho me está robando. Y Dios viene con nosotros y nos dice, ¿te acuerdas la casa que te di? ¿Te acuerdas el coche que te di? ¿Te acuerdas el aguinaldo que te di? ¿Y te acuerdas que me robaste? Porque a Dios o le damos o le robamos. No hay un término neutral. A Dios o le damos o le estamos robando. Entonces, ¿quieres ahora mi bendición? ¿Quieres sanidad para tu hijito? ¿Quieres que te dé un buen trabajo? ¿Quieres cambiarte de casa? ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres que te prospere? ¿Quieres que te haga pastor? ¿Quieres que te eleve a diputado? ¿Quieres eso? Sabes que eres mi hijo y te amo demasiado. Y si en lo poco fuiste infiel, tampoco lo vas a hacer. Si te doy el puesto de diputado, si te doy una casa mejor, o si te hago pastor, va a ser tu ruina. Porque tu carácter no está todavía en la suficiente madurez para la responsabilidad que te voy a dar. Y sería una desgracia darle a alguien responsabilidades cuando no tiene el carácter para poder manejarlas. Imagínate darle a tu hijo una empresa cuando tu hijo es un irresponsable. O prestarle el coche a tu hijo cuando tu hijo es un irresponsable. O prestarle algo a alguien cuando sabes que esa persona, verdad, es una tranza y es el que dice el que tranza no avanza. Entonces, esta misma ley que la manejamos nosotros en el nivel ético y moral, la maneja Dios en el nivel espiritual. Si no somos administradores fieles y se le estamos robando a Dios, ya desde hace muchos meses,
¿por qué nos quejamos de que nos va mal? Y por eso, ya viste, el hermano se compró un Mercedes. Debería regalárselo a los pobres. Cálmate, Judas. Y ya viste la casa del hermano y la hermana, ¿sabe una cosa? Ese espíritu de pobreza que esas personas tienen, de envidia porque los demás prosperan. Y ya viste el tacuchi que trae el hermano y la corbata tan cara y el reloj tan caro. Esas personas que critican a los que prosperan son los que nunca dan. Son precisamente las personas que no dan, como Judas. Ese perfume se debió haber regalado a los pobres cuando lo vertió. Era un año de salario lo que le había costado a esta prostituta el perfume que le puso a los pies a Jesús y que comenzó a seguir a Jesús. Pero Judas dijo, se debió haber regalado a los pobres cuando él mismo era un ladrón, ya robaba de la bolsa como tesorero de los apóstoles. Vemos en segundo lugar la ley de la cosecha. Gálatas capítulo 6, versículo 7 y versículo 9. No se engañen, y por eso el Espíritu Santo nos hace la advertencia, porque es muy fácil ser engañados. No te engañes, no te engañes, no te engañes. Dios no puede ser burlado. No nos burlamos de Dios. Él sabe lo que pensamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Se llama la ley de la cosecha. La generosidad al dar, amados santos de Dios, es grandemente recompensada por Dios en esta y en la otra vida. Es la misma ley que gobierna la naturaleza de la siembra y la cosecha, porque como dijimos, nunca vamos a recoger lo que no hemos sembrado. Te estás engañando. Oye, ¿cómo quieres recoger sandías si no has sembrado? ¿Cómo quieres un mejor trabajo si has robado a Dios? ¿Cómo quieres que te vaya bien en los negocios si has robado a Dios? ¿Cómo quieres que te prospere y que te vaya bien en la vida y sigues apretado y sigues con envidia y vas a llegar hasta el momento hasta querer robar? ¿Por qué? Porque no es cierto que le crees a Dios, no es cierto que le crees a la Biblia. Eres un cristiano que te entra por acá y te sale por allá. Porque la única forma de demostrar con una acción que le crees a Dios es dándole. ¿Qué otra manera le puedes? Te amo, te amo, te amo. Las palabras se las lleva el viento. Santa María Cachucha se las lleva el viento. A Dios le demuestras con tus hechos, y nos ha dejado Dios esta prueba de ácido del carácter en nuestras ofrendas. ¿Qué pensamos acerca de Él? Si retenemos lo que Dios nos da, ya no nos dará más. Si lo sembramos, Dios lo va a multiplicar, nuestras semillas, para que sembremos más. Miren lo que dice 2 Corintios 9. 2 Corintios capítulo 9, versículo 8. Y poderoso es Dios. Bueno, vamos a leer desde el versículo 6. Por esto digo, otra vez la misma ley, el que siembra escasamente, escasamente segará. El que siembra generosamente, generosamente también segará. No nos engañemos, acordémonos, no nos burlemos de Dios, no te pases de vivo. ¿Es así o no es así? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y este es el versículo que nos interesa. ¿Y qué cosa dice que es Dios? Dios es poderoso para hacer los cielos y la tierra. Dios fue poder para levantar a Cristo entre los muertos. Dios dijo y fue hecho. Dios controla la creación. Dios sabe cuántos billones de trillones de granitos de arena hay en cada playa. Dios sabe cuántos trillones de estrellas hay en el universo. Vámonos más lejos. Dios sabe cuántos pelos tenemos cada uno en la cabeza. Pancho tiene 1555, aquel nomás tiene 2, el otro tiene... Dios sabe cuando un pajarito en el Amazonas,
en la selva de Acapulco, en la selva de Guantánamo, en la selva de Cuba, en la selva en cualquier selva, en cualquier isla. Dios sabe cuando un pajarito se cae a la tierra, un pajarito en cualquier parte del mundo, de los millones de pajaritos que hay, no se cae a la tierra y come, porque Dios tiene para cada pajarito un gusano para que pueda seguir viviendo. Este poder de Dios es absolutamente indescriptible. No tendrá Dios poder para nosotros, para hacer que abunde en nosotros, dice el versículo 8, toda gracia, a fin de que siempre tengamos todo lo suficiente para dar. ¿Lo podrá o no lo podrá hacer a Dios? ¿Cómo es la única forma que tú demuestras que crees esto? Dando. Es la única forma que lo demuestras. Porque si no, ¿de qué sirve, dice en Santiago, ver la ley? Como verte en el espejo. Híjole, estoy todo greñudo, todo despintado, ¿verdad? Traigo un peinado ya la Lady Gaga. Y te vas y no te cambias tu peinado y no te cambias tu manera de arreglarte. ¿De qué te sirve verte en el espejo si no cambias tu actitud? Amanecí con unas ojerotas, pues ponte algo ahí, pero no pareces cotorro de África. Así es el que mira la Biblia y ve su realidad. Y va, y lo que dice la Biblia no lo cambia ni lo transforma. Por acá le entra y por acá le sale. Poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros todo lo suficiente. ¿Cómo puede mantenerse la obra de Dios en el mundo con dinero? Se necesitan pagar pastores, luz, electricidad, cuentas, gasolina de los coches, misioneros, familias, la escuela de los hijos de los pastores, la renta de la casa de los pastores, etcétera, etcétera, el evangelio, imprimir volantes, se necesita dinero. Ahora, ¿ese dinero de dónde sale? Ese dinero no sale del mundo, sale de la iglesia. Entonces, a Dios le interesa encontrar personas en la iglesia a quienes decir, ese es un canal, le voy a dar bastante porque ese hermano ese hermano puede sostener 5 iglesias, le voy a multiplicar porque tiene 5 años de ser fiel. Dios está buscando administradores fieles para bendecirlos. Si tan solo creyésemos esta verdad. En tercer lugar, la ley del sacrificio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que retuvo a su Hijo y ya no lo quiso dar, porque lo consideró lo más precioso que Él tiene en el universo. ¿Eso dice la Biblia? Eso dice tu Biblia del Mormón. Mi Biblia dice, de tal manera amó al mundo que dio. ¿Cómo nos dio Dios? Sacrificialmente. Por eso se llama la ley del sacrificio. Dios nos pone el ejemplo. Dios dio algo que le costó, Él podía darnos su Hijo, la vida de su Hijo. No había una forma más inmensurable en el universo a través de la cual Dios nos dijera, los amo. Nos podía mandar palomitas y los amo, mis nenes, mucha lluvia de oro, piedras preciosas, diamantes, todas estas cosas las suprimió Dios. Dios nos dijo, los amo, y abrió sus brazos y murió por nosotros. Se llama la ley del sacrificio. Vean ustedes esta ley expresada en Marcos capítulo 12. En Marcos capítulo 12 vemos nosotros que en una ocasión el Señor Jesús estaba sentado enfrente del arca donde depositaban los diezmos o las ofrendas, donde los judíos echaban las ofrendas en el templo. Y observando a 2 personas, así como Dios, cada vez que se pasa la charola, Dios sabe y te ve cuánto echas. Y si lo que estás echando es sacrificialmente o lo que, como cuando éramos religiosos, ¿verdad? Cuando éramos religiosos se llamaba limosnas. La limosna. 3, 4 benditos ahí, vale. Que les vaya bien, Dios los bendiga. Entonces, Dios se fija cuando estas 2 personas estaban echando las ofrendas y enseñó una lección a sus discípulos. Marcos 12, versículo 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda,
Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. ¡Wow! ¡Miau! Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, o sea, es 3 veces el salario mínimo de aquel tiempo. Entonces Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobra. Qué fácil es dar lo que nos sobra. Ándele las migajas, que se las coman los perros. Ah, la limosna, lo que me sobra. Pues hay dos que digan que les fue bien. Qué fácil es hacer eso. Y qué triste es cuando creas que le estás dando a los hombres, cuando lo que le estás haciendo es a Dios, porque es Dios el que está mirando tu corazón. Pero esta pobre echó todo lo que tenía, todo su sustento. Se llama la ley del sacrificio. Estas son las matemáticas del cielo, queridos hermanos, porque Dios estima nuestras ofrendas no por la cantidad que le damos, sino por el sacrificio y el amor con que lo hacemos. El sacrificio y el amor con que lo hacemos. En el Antiguo Testamento Dios le dijo a Elías: Elías, no te voy a mandar al Holiday Inn, no te voy a mandar una limusín que te recoge en el aeropuerto, ni siquiera te voy a mandar un hotel de una sola estrella. Te voy a mandar a un pueblo que es el más pobre de los pueblos. Y cuando llegues al pueblo, la mayor parte de estas gentes son viudas, todavía para acabarla de amolar. Viudas pobres, que no tenían sustento de ninguna manera más que lo recogían en el campo. Y vas a ir con una viuda y le vas a pedir de comer. Llega Elías y se encuentra la viuda recogiendo leña y le dice: dame de comer. ¿Y qué cree? ¿Por qué no está viendo que no tengo ni siquiera chamaquito que tengo ni para de comer? ¿Eso dijo la viuda de Sarepta? No, ¿verdad? ¿Cómo no? Yo sé que eres un profeta de Dios, acompáñeme. Lo llevó a su casa la viuda. Y en su casa la viuda tenía una pintita de aceite y tenía una pintita de harina para hacer solamente en ese día una tortilla. Una tortilla. Y ella hace la única tortilla sin preguntarle nada, y tenía un hijo aparte. Y hace la tortilla y la parte a la mitad. Y le dice a Elías: cómete la mitad. Mi hijo y yo nos repartimos la otra mitad, porque ella amaba a Dios y sabía que le estaba dando a Dios. Y en el momento que Elías ve que esa tortilla es partida y es compartida, el 50% le estaba dando la vida a él, Elías le contesta y le dice: desde este momento nunca te faltará la harina y el aceite en tu casa. Y además, a los pocos días su hijo se le enferma y casi se le muere, y Dios lo resucita a través de Elías. La ley del sacrificio. No damos lo que nos sobra, damos aquello que nosotros le debemos dar a Dios. Cuanto más sacrificio, más agradecido Dios está con nuestras ofrendas. En cuarto lugar, la ley de la motivación. Lucas 6, versículo 35. La ley de la motivación. Dice así la palabra de Dios. Lucas 6, versículo 35. Amad a vuestros enemigos, haced bien, prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los malos y con los buenos, los ingratos y los malos. Prestad no esperando nada. Aquí Jesús está resaltando el motivo que se encuentra detrás de lo que le damos. El por qué doy es más importante de lo que doy. ¿Con qué motivo estoy dándole eso a Dios? ¿Estoy esperando recibir? ¿Lo estoy dando porque tú me prometiste una cosecha, Señor,
tú me prometiste que mi esposo iba a regresar. Tú me prometiste que ibas a traerme sanidad. ¿Sabes una cosa? Te doy, Señor, porque moriste por mí en la cruz. Y aunque después de tu muerte no me hubieras nunca dado nada, lo que hiciste en la cruz fue suficiente para vivir agradecido por ti. La ley de la motivación. Es mucho mejor ser generoso que ser avaricioso, porque más bienaventurado es dar que recibir. Si damos porque esperamos recibir, no vamos a recibir. Esto es negociar. Dios no hace negocios ni comercio con nadie. Y finalmente, en Hechos 20:35, la ley de la mejor bendición de todas. Hechos 20, versículo 35, dice la Biblia, y lo leímos anteriormente. Hechos 20, versículo 35, dice así: en todo esto les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. La pregunta es ¿por qué? Porque es más el que da que el que recibe. Porque la persona que da recibirá mucho más de Dios. Y la que recibe ya recibió lo que tenía que recibir, ya no hay más que se le pueda dar. Recordemos esto: lo que gasté, lo tenía. Lo que guardé, lo perdí. Pero lo que doy, lo multiplicaré. A ver otra vez: lo que gasté, lo tenía. Ya lo gasté, ya no lo tengo. Lo que guardé, lo perdí por menso. Y lo que doy, lo multiplicaré. Podemos esperar una iglesia llena de bendiciones y rica materialmente, como fuera de Corintio. Pero en el pasaje que nosotros regresamos en 2 Corintios 8, nos encontramos con increíbles cristianos de las iglesias de Macedonia, que mostraron un corazón increíblemente generoso y bondadoso para la obra de Dios, a pesar de que no solamente no tenían, sino que además estaban siendo perseguidos. Dice 2 Corintios 8, versículo 2, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, y eran profundamente pobres. Dieron más allá de sus fuerzas. O sea, Pablo llegó y estos hermanos juntaron una ofrenda para Pablo. Y Pablo vio esta ofrenda y dijo: no puede ser, no puede ser, estos hermanos la necesitan más que yo. No, tome la ofrenda. Y además de que juntaron la ofrenda, le rogaron a Pablo, dice el versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos: por favor, se lo suplicamos, llévense esta ofrenda. Sabemos que somos pobres, pero por favor, llévensela, concédanos, porque es un privilegio para nosotros este servicio que sabemos que va a ser usado para el extendimiento de la gloria de Dios. Por favor, no nos lleguen esta ofrenda, llévatela, Pablo. Qué increíble escena aquí. El donador es el que está haciendo el ruego de dar. El donador es el que toma la iniciativa. Casi siempre es al revés, ¿verdad? Dame, siempre dame amor, dame tiempo, denme esto, deme de esto. Y cuando nosotros, en lugar de extender así la mano, hacemos esto: te bendigo, en lugar dame, es cuando nosotros recibimos las bendiciones de Dios. Estos cristianos macedonios, el ofrendar no era una carga. No lo hacían por necesidad, lo hacían con un corazón alegre, era un privilegio. Estos cristianos daban sin esperar recibir, daban por amor de Dios. Finalmente, la estrategia de Satanás. Satanás sabe que el dinero es parte esencial de la obra de Dios. Él lo sabe, el diablo. El dinero es parte esencial de la obra de Dios, y no nos sorprende que el diablo vaya a hacer todo lo posible para prevenir que sea usado para la gloria de Dios.
Y sus estrategias son tres principalmente que he descubierto yo en la Biblia. La primera es convencernos en gastar en cosas superfluas que no necesitamos, en lugar de dar a la obra de Dios. En segundo lugar, nos va a convencer que invirtamos mejor en el banco. Y que con esto no quiero que malentiendan, no es malo tener ahorros, no es malo tener una cuenta en el banco, es malo cuando crees que ahí está tu socorro. Es malo cuando crees que si estás en el banco me siento seguro. Mientras tenga 2 millones, 5 millones en el banco ya me siento seguro, ya puedo morir en paz, ya puedo morir, mi vejez está asegurada. Y cuando tú piensas de esa manera, has hecho del dinero en el banco un ídolo. Entonces, Satanás nos va a convencer, ahorita el dólar cayó, el euro está por caer. Vamos a comprar oro, vamos a comprar metales, petrobonos, etcétera, etcétera, en lugar de invertirlos donde el orín y la polilla no corrompen. En este tiempo de inestabilidad económica, ¿dónde puedes invertir mejor? En el reino de Dios. Cada peso que tú inviertas en el reino de Dios, jamás Dios te lo podrá devolver como lo entregaste, te lo va a multiplicar. ¿Y quieres asegurar tu futuro? ¿Quieres asegurar tu vejez? Vive para los demás y dale a Dios. Porque Dios no te va a dar lo que tú no has dado a los seres humanos. A su obra y el amor que Dios te pide que tengas para los santos. Y en tercer lugar, Satanás nos va a poner dudas de la bondad y la generosidad de Dios. ¿De veras te va a alcanzar el dinero si le das a Dios? ¿De veras con ese aguinaldo? No, si con tu aguinaldo ya habías hecho cuentas. Y habías hecho cuentas que el aguinaldo, el 100% es para la cena de Navidad. Y así viene el diablo y comienza a meternos. ¿Sabes una cosa? En el nombre de Jesús te reprendo. Aquí está mi diezmo, las primicias, Dios multiplicará. Y no sé cómo le voy a hacer, pero tú me has dicho que vas a multiplicarlo. Y comienzas a ver que es verdad. Y comienzas a ser motivado porque has comprobado que estas palabras son fieles y verdaderas. Gracias por tu palabra en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, por tu generosidad y por el sacrificio con que nos amaste en la cruz. Gracias por la sangre derramada de tu Hijo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque estamos a punto de terminar un año más. Y lo que recojamos en este año y el año que entra, mucho dependerá de lo que hemos sembrado. El amor que recibamos el año que entra, las bendiciones materiales que recibamos, el tiempo que tengamos para tu obra y para vivir para ti, dependerá si hemos sido administradores fieles en este año. Y si alguna persona en esta tarde no ha sido ese administrador que Dios anhela que tú seas, pídele perdón en este instante. Restituye a Dios dentro de tus posibilidades lo que le has robado. Ponte a cuentas con Dios. Venid, dice el Señor, y si tus pecados fueren como el carbón, como blanca lana vendrán a ser. Probadme, dice Dios, pruébame. Y nunca nos manda Dios en la Biblia que lo probemos en nada más que en los diezmos. Pruébenme y verán que abriré las ventanas de los cielos para multiplicarlos. Yo anhelo que tú tengas una familia feliz, que siempre te alcance para todos tus gastos. Y no solamente te quiero dar para que te alcance, quiero que te dé de más. Quiero darte mucho más todavía para que tú des y bendigas mi obra. Y mi palabra corra por todo el globo terráqueo. Y el nombre y la justicia de Cristo sean anunciadas por personas como tú, generosas, que han creído las promesas de mi palabra. Padre, te damos gracias por tu fidelidad, por el inmenso y eterno amor que nos has dado en la cruz y por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. En el nombre de Jesús. Amén.